Digamos todo. Con la conducción de Nacho Girón. Aquí, en CNN Radio. AM950. Siempre del lado de la información. Minutos falta para las 10 de la mañana, faltan pocos minutos, en realidad 20 minutos faltan para las 10 de la mañana. Estás escuchando, digamos todo, aquí al aire de CNN Radio, el programa que entrevista a todos los protagonistas de la actualidad. Recién hablamos ya con bastante gente relacionada con el oficialismo y la oposición, ese es nuestro compromiso, pero una de las voces más buscadas en esta mañana, a justamente pocas horas de iniciada la nueva fase de restricciones en la República Argentina, es... ¿Lo conoces? Santiago Cafiero, el jefe de gabinete de ministros de la República Argentina, que tiene la amabilidad de hablar con nosotros esta mañana. Santiago, Nacho Girón y equipo por aquí, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todo el equipo. Bueno, gracias por este tiempo. Primeras horas, nada más, sé y lógicamente que es muy prematuro evaluar, pero sí quiero arrancar por aquí. Cuando se ha tomado la seguro difícil decisión de una nueva fase restrictiva en la República Argentina, ¿se espera qué? ¿Cuál es el objetivo que si en 9 días volvemos a hablar podría asegurar cierto éxito, al menos para lo que quisieron imponer? No, mira, lo primero que hay que ver es que las medidas son medidas por 21 días, no son por 9 días. Lo que hay son 2 tramos. Nosotros tenemos medidas que van hasta el 11 de junio, que son las medidas básicamente que teníamos hasta aquí, con el DNU vigente, que era el que planteaba los diferentes parámetros objetivos: alarma epidemiológica, alto riesgo epidemiológico, riesgo medio y riesgo bajo. Y sobre eso había, medidas de cuidado, restricciones de circulación específicas para cada uno. Por ejemplo, lo que tanto se discutió, la presencialidad educativa en los lugares que había alarma epidemiológica estaba vedado, digamos, se tenía que ir a la virtualidad. ¿Se acuerdan? Ese era el gran debate, digamos, de las otras semanas. Lo que hay es, de alguna manera, un plus, si querés ponerlo de ese modo, por 9 días, entre el 22 y el 31, entre el 22 y el 30, básicamente, esos 9 días, que lo que se va a hacer es una baja de circulación más fuerte, medidas de cuidado más restrictivas, y ahí, es lo que de alguna manera y a eso iba, aprovechar esos 3 días hábiles que tenemos la semana que viene y tratar de utilizar esos 9 días para bajar la circulación mucho, y después continuar con las medidas de cuidado que veníamos hasta ahora, que también siguen siendo medidas de cuidado importantes. Acordate que a las 8 de la noche ya empieza las restricciones de circulación. El personal esencial solamente es el que puede utilizar el transporte público. Y a eso apuntaba, ¿qué serían 9 días exitosos? Si los evaluamos en 9 días y decimos... A ver, más que la métrica de casos y eso, lo que necesitamos nosotros es, obviamente, vamos a estar... cualquier medida que tomemos ahora la vamos a ver reflejada días después, bastantes días después, por lo menos una semana o 15 días después. Si nosotros logramos lo que nos propusimos, que es bajar la circulación de personas para bajar la circulación del virus. Eso impacta directo, naturalmente, en la cantidad de contagios, en la cantidad de fallecimientos y en desagotar de a poco las las unidades de terapia intensiva que están están muy estresadas. Entonces lo que nosotros buscamos es eso, es realmente tomar medidas que sabemos que son, como bien planteaste vos, son medidas que modifican los planes de muchos y que nos vuelven a poner en una situación donde tenemos que afrontar esta segunda ola tomando medidas más restrictivas en la circulación, que no son medidas agradables, pero son medidas de cuidado. ¿Fue difícil llegar a, ya están impuestas, hace 9 horas y 44 minutos, fue difícil llegar a esa decisión? Teniendo en cuenta lo que implica, y también que, al menos por información que manejábamos de adentro del gobierno, se quiso evitar todo lo posible. El propio Alberto Fernández a principio de semana había dicho fase 1 estrictamente no. Evidentemente la situación sanitaria se va complicando y requiere otro tipo de medidas, ¿no? Mira, el presidente siempre tiene como una mecánica como para la toma de decisiones.
Primero recibe los informes del área epidemiológica del Ministerio de Salud, que con el corte semanal de cómo están las unidades de terapia intensiva, todas las métricas, ¿no? Cuántos casos hay, los fallecimientos, etcétera, las curvas, cómo viene la letalidad, la positividad en los testeos, etcétera, digamos, ¿no? Después se reúne con los expertos y los consulta, expertos, epidemiólogos, infectólogos, la gente de pediatría, se va juntando con esa mesa de expertos que ya todos conocen, y luego busca, bueno, conversar con las autoridades políticas de la Argentina, que son los gobernadores, gobernadoras y el jefe de gobierno de la ciudad, y ahí consolida la toma de decisión, básicamente, ¿no? Es un presidente que dialoga, pero nunca va a dejar de decidir. Y eso es lo que ha sucedido. Lo que nosotros hemos hecho es seguir apostando al diálogo y después la toma de decisiones del presidente. Porque acá lo que es cierto es que el presidente ya desde hace tiempo viene hablando, desde hace más de 60 días viene hablando de la segunda ola, de que hay que extremar los controles, de que hay que extremar los cuidados. Muchas medidas nacionales se fueron tomando y lamentablemente había pocos controles, y esto sucedió. Y también parte, obviamente, del cansancio y parte también de la pandemia, de lo que la pandemia también nos trae, esta angustia, esta falta de horizonte muchas veces, hace que muchos bajen los brazos, pero justo cuando más necesitamos, porque están viniendo las vacunas y aparte porque estamos entrando en los climas más fríos, es cuando más tenemos que extremar los cuidados. En ese sentido, el presidente tuvo razón en marcar lo que venía y tuvo coraje para actuar en consecuencia. Lo que nosotros pretendemos es, ahora sí, que extremar los controles, que las medidas que se están tomando sean medidas que sirvan, y para que sirvan hay que no solo recurrir a la responsabilidad social y comunitaria, sino también a la responsabilidad política de todas las jurisdicciones que están implicadas, sobre todo en los controles. Cafiero, Nuria Amsoy, buen día, ¿cómo va? Bien. Esto se debe, digamos, el momento en el que estamos hoy tiene que ver con aquellos funcionarios o gobernantes que miraron para otro lado. Digo, si sosteniendo esto que dice usted, que el presidente venía advirtiendo esto, ¿hay algunos como Rodríguez Larreta que miraron por otro lado y para otro lado y estas son las consecuencias? Mira, yo creo que muchos, pero no quiero personalizarlo, pero lo personalizo si querés, pero no solo fue él. Muchos subestimaron la segunda ola. Porque la campaña de vacunación, más allá de lo que nosotros decimos, que a veces nos dicen que no, pero incluso ellos, todos, están hablando de que la campaña de vacunación es una campaña de vacunación que avanza muy bien. Fíjate que incluso el mismo jefe de gobierno de la ciudad está diciendo que en pocos días va a terminar de vacunar a la población de riesgo, a toda la población objetivo, es decir, ya vacunó a los mayores de 60 y ya está vacunando entre 18 y 59 años quienes tienen enfermedades prevalentes, y incluso él mismo ha dicho que ya le queda muy poco, le falta poco tiempo para terminar esto, así que me parece que también hay una confianza distinta y me parece que se subestimó el impacto de la segunda ola. Eso creo que es lo que sucedió. Ahí déjame disentir un poco por honestidad intelectual, porque acá siempre lo decimos, pareciera que los detalles del operativo de vacunación van lentos, porque somos 45 millones de personas y se aplicaron, hoy lo decíamos, 10.900.000 dosis. ¿Se podrá acelerar más? No, pero te voy a repetir. A ver, nosotros fijamos todos los ministros de salud en el Consejo Federal de Salud en el mes de diciembre, y la Comisión Nacional de Inmunización, que es una comisión nacional ad hoc, digamos, con referentes muy prestigiosos, que nadie le pregunta si están afiliados a ningún partido, porque son demasiado prestigiosos para meterlos en esa disputa y tensión política. Entre ellos se definió la población objetivo, es decir, con quiénes había que arrancar la vacunación, y ahí se definió que se vacunaba primero a los mayores de 60 años, se vacunaba también al personal de salud, el personal de salud que sobre todo estaba actuando contra la pandemia, y después a todo el personal de salud,
Y después de ahí a los personales el personal estratégico del Estado. No, y es verdad que va avanzando, pero digo, ¿no te parece más lento de lo que debería, dada la población argentina? No, de lo que debería no, de lo que nosotros hubiéramos deseado sí, Okay. Pero vos también, todos hubiéramos querido tener más vacunas. Sí, claro, sí. Ahora, ¿por qué en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que la ciudad de Buenos Aires tiene más población adulta y demás cosas que hemos ido teniendo en claro durante este tiempo de vacunación, ¿por qué, por ejemplo, Tecnópolis hace 15 días podía vacunar con la segunda dosis de la vacuna rusa y en la ciudad de Buenos Aires es escasísimo el nivel de personas que tienen las dos dosis? Casi, y cuando preguntás, no tienen segunda dosis de Sputnik. No, mira, siempre se distribuyeron equitativamente las vacunas, ¿eh? Ahí no... las vacunas se distribuyen por población. Sí. Pero me refiero a la segunda dosis de vacunas, ¿eh? Casi la ciudad de Buenos Aires no tuvo. No, bueno, a ver, lo cierto es que el componente del Sputnik es el componente que menos hemos podido traer al país, porque es el que menos se ha producido, lamentablemente. Ahora estamos con expectativa de que esta semana uno de los embarques que viene de Rusia traiga el segundo componente. Después también tenemos mucha expectativa en que se pueda fabricar aquí en los laboratorios argentinos, que hicieron la alianza estratégica con Gamaleya, y entonces que se pueda también producir aquí el segundo componente. ¿Se viene un anuncio pronto de eso, de la producción local de vacunas? Mira, más que anuncio, nosotros lo que queremos es tener las vacunas. Lo que nosotros vemos es que, y quizás ha sido un error que debemos asumir, es que confiamos en una producción que se podía dar en tiempo y forma como estaban en los contratos, y quizás se subestimó el cuello de botella internacional que tuvo la producción de vacunas, y después también se subestimó la potencia y lo que hicieron los países que tenían las plantas productoras en sus mismos países. Ellos se quedaron con la inmensa mayoría de vacunas y vacunaron a su gente. Bueno, ¿no haber cerrado con Pfizer fue un error? No, a ver, nosotros obviamente seguimos trabajando con todos los laboratorios y siempre buscamos eso. Lo que sucedió con Pfizer es otra cosa. Teníamos diferencias contractuales y después también teníamos diferencias en la posibilidad de las entregas con las fechas. Habla mucho de Pfizer y de otros laboratorios, pero lo cierto es que no es difícil firmar un contrato. Lo difícil es que te entreguen las vacunas que vos firmás. Y eso lo vemos en todo el mundo. Pero esto ha sucedido, te vuelvo a repetir, y no somos una excepción nosotros. Cuando uno ve el promedio mundial de vacunas, sobre todo el promedio de la vacunación en el hemisferio sur, que es el que no tiene, digamos, las plantas de producción de vacunas o no son dueños de las patentes, etcétera, ahí ve que la Argentina está muy por encima de ese promedio. Y eso es porque el presidente pudo negociar rápidamente el año pasado y compró más de 65 millones de vacunas. Te preguntaba esto, Santiago, porque cada opositor que sacamos aquí al aire, vos sabés, ha salido muchas veces en el programa, sabés que hablamos con absolutamente todos, te dicen, claro, exactamente, te dicen que, a ver, si hubiera podido, de haber tenido más vacunas, se hubiera podido evitar medidas tan difíciles como las que estamos viviendo, con una restricción que por ahí ustedes no quieren llamar de fase 1, pero casi, digamos, ¿no? Una restricción al menos durante... No, es una restricción dura, no es fase 1 porque, primero creo que nosotros nunca le pusimos los nombres de fase, pero, o no me recuerdo, pero sí son restricciones importantes, ¿no? Eso estoy totalmente de acuerdo. Bueno, es cierto por eso que se pueden hacer otras cosas que el año pasado, pero también es cierto porque hoy hay vacunas, hay tratamientos, el personal de salud sabe tratar la enfermedad, todo el sistema de salud que el año pasado tuvimos que fortalecer, porque vos pensás que nosotros estamos hablando hoy de saturación en algunos lugares, en algunas provincias o distritos del sistema de salud. Fíjate qué hubiera pasado si no hubiéramos ampliado en un 47% las unidades de terapia intensiva. Seguramente el colapso ese o la saturación esa hubiera llegado mucho antes. En ese sentido es todo un trabajo que se viene haciendo desde el año pasado. Nosotros tratamos siempre de explicar en dos etapas. La primera etapa
de la lucha contra la pandemia fue primero un aprendizaje de todos, del gobierno, de la ciudadanía y fundamentalmente del personal de salud que tenía que estar ahí a diario en esa trinchera. Bien. Héroes y heroínas de nuestra época que siempre... Sí, eso, acá lo venimos contando. Se lo preguntamos... Y después de ahí, o sea, y ahí tuvimos que fortalecer el sistema de salud, ampliando todo el sistema de salud que venía de... no de ser Secretaría de Salud, que es una cuestión semántica, sino que venía de una desinversión, venía perdiendo el 25% del presupuesto del área de salud. Y nosotros tuvimos que ampliarlo y robustecerlo nuevamente, no solo en 45.000 millones de pesos, sino los 12 hospitales modulares, los respiradores, eso también lo compramos nosotros y lo repartimos a todas las provincias de modo equitativo. Y ahora en la etapa de la vacunación, como bien decís vos, bueno, en esta etapa de vacunación, claro, la atención está sobre la vacuna. No, bueno, y la última, al menos con respecto a las vacunas, nos lo decía Carla Bisotti, digo, en esto de hablar con todos hace un par de semanas, que nadie se iba a quedar sin recibir las dosis completas. Ahora, hoy contamos, nosotros conocemos mucha gente que ya está ahí, al límite de tener que recibir la Sputnik 2. ¿Siguen afirmando desde el Gobierno Nacional que los esquemas de vacunación se van a completar? Sí, todo se va a completar. Bien. Todo se va a completar. Hemos también, y fíjate, seguimos explorando permanentemente contratos. Ahora estamos explorando contratos con CanSino, que es otro laboratorio chino, de una vacuna de una dosis que es muy buena. Bien. Y permanentemente nosotros seguimos explorando y tratando de ampliar lo que tenemos. Y la otra... Sí, vamos a vacunar a todos los argentinos y argentinas que así lo deseen. También pensemos una cosa, mira, yo tengo las cifras de hace 2 días, pero hasta hace 2 días el 72,5% de los mayores de 60 años del país, 72,5% ya recibió al menos una dosis. También ahí hay que ver que yo lo tengo según INDEC, digamos, ¿no? La cantidad de población. Es cierto que hay mucha gente que no se anota. Sí. Aún así sigue siendo preocupante la cantidad que muere, ¿no? Digo, eso, bueno, no nos pone mal a todos, digo, aún con esos números que no podemos negar, digo, al menos en las franjas que son de más riesgo hay un buen porcentaje de vacunación y no bajan del todo las muertes. En este contexto, y ya le doy... Que las muertes, mira, vos siempre tenés que tener pendiente una cosa. De las muertes, lamentablemente, que siempre nos duelen a todos, es producto de los saltos en los contagios, porque es casi aritmético, te diría. De ahí una parte, lamentablemente, termina representando ese número de letalidad que es tan horrible. Bien. Nico Singer. Ministro, buen día. Nicolás Singer soy. ¿Qué tal? Traslado algo que uno ve como repercusión ayer cuando se tomó esta decisión o se anunció en todo caso la suspensión del fútbol. Viendo repercusiones en redes, en distintos ámbitos. Algunos dicen, ok, se suspendió el fútbol local, pero los partidos de Copa Libertadores y Sudamericana no se suspenden. ¿Tiene lógica eso? Mira, ahí se está haciendo un trabajo con la Asociación de Fútbol Argentino, que es quien en última instancia tiene silla en la Conmebol, y a partir de ellos venimos trabajando y se viene trabajando. Se trabajó lo del fútbol local, en eso la suspensión parecía más a mano, porque dependía obviamente primero eran pocos partidos y después también dependía de la Asociación de Fútbol Argentino, entonces dependía de ellos mismos. Llegar a un acuerdo fue sencillo y yo quiero rescatar esto, el mundo del fútbol siempre acompañó. Y ahora quedan, bueno, las competencias internacionales. Eso es lo que obviamente también entró en discusión y ahí la Asociación de Fútbol Argentino estaba trabajando y trabajó, digamos, con la Conmebol, con el organizador y con los clubes que están en esa competencia. Hugo Moyano, entre otras cosas, presidente independiente, dijo en las últimas horas que por la escalada del brote o de los casos de coronavirus debiera suspenderse la Copa América en la Argentina. Está bien, no sé, su opinión. A ver, lo de la Copa América en Argentina todavía nosotros estamos, siempre nosotros esto lo pusimos en debate, naturalmente que esa es una copa, pensá que se tendría que haber hecho el año pasado y se viene postergando. Es una competencia que tiene las características que ya todos conocemos, de muchos países que van al país sede, periodistas también que se movilizan.
Pero se va a hacer, arranca el 13 de junio y se va a hacer. Mirá, nosotros venimos trabajando, en principio hasta ahora no tenemos confirmación en contrario, y venimos trabajando también acentuando todos los protocolos adecuados. Ahí lo que nosotros necesitamos es que si se toma una decisión en contrario, sobre todo teniendo en cuenta la situación sanitaria, Bien. bueno, en ese marco se va a informar y en última instancia se trabajará con la Conmebol. Bien, me despido así y apelo a tu sinceridad. ¿Son solo efectivamente 9 días de restricciones más duras o realmente no descartan que si la situación no baja del todo se pueda extender una medida así? Hablando por supuesto de la etapa más dura, ¿no? No, mira, a ver, yo te cuento, mira, en el DNU, que es la norma, el DNU es la norma. Sí, acá lo tenemos hecho, sí. Bueno, el DNU plantea estos dos momentos. Lo que necesitamos es que cumplamos las normas, que efectivamente cada uno tome la responsabilidad que le toca, no solo los dirigentes políticos, sino también cada uno, los trabajadores, las trabajadoras, los que tenemos por delante, que extrememos los cuidados, digamos, que quienes tienen... O sea, si no queremos más medidas restrictivas fuertes, le pedimos a la población que cumpla al extremo. Y mira, yo creo que, pero no solo la población, todos tenemos que estar cumpliendo. Mira, nosotros, para todas estas medidas que estamos tomando, venimos también ayudando y asistiendo con medidas económicas, no solo a los trabajadores formales, sino también a las familias, no solo a las empresas y comercios, con el programa de recuperación productiva, que el presidente nos dio una instrucción de ampliarlo y va a ser de 66.000 millones de pesos, sino también el día de ayer se empezó a pagar la tarjeta alimentar, la ampliación de la tarjeta alimentar. Esto llega a casi 4 millones de personas. En este sentido, nosotros vamos a seguir acompañando naturalmente y buscando todas las herramientas necesarias de política pública y presupuestaria para acompañar este momento. Son momentos difíciles y que nosotros los entendemos. No solo son momentos difíciles por la pandemia, sino que son momentos difíciles para llegar a fin de mes. Sí, claro. Nosotros lo sabemos eso. Pero nosotros no adaptamos el presupuesto a las necesidades de la gente. Mejor dicho, nosotros adaptamos el presupuesto a las necesidades de la gente y no al revés. Acá había un tiempo donde la gente se tenía que adaptar al presupuesto que se establecía. Nosotros hoy lo que hacemos es totalmente lo contrario. Por eso venimos tomando todas las medidas necesarias para que efectivamente toda la ayuda que se pueda. Mira, ahora por ejemplo vimos que una de las medidas, que obviamente esta medida de 9 días que decís vos, que está establecida en el DNU, por eso yo te digo, mira, vamos a cumplir el DNU, si lo cumplimos es ese DNU. Ahí lo que yo creo que es central es entender una cosa. Fíjate cómo operamos nosotros desde la política pública. Entendemos que cuando tomamos una medida de estas características se va a ver mermado, o se va a ver una caída seguramente en los comercios y en los gastronómicos, porque son 9 días donde va a haber muy poca circulación o casi nula. Sí. Y en ese sentido nosotros adaptamos nuestra política pública. La adaptamos. Lo que hicimos fue que aquellos sectores que están en esa situación, o sea, aquellos sectores que son comerciantes o que son gastronómicos, puedan sumarse al programa de recuperación productiva. Sí, el último anuncio del Repro 2. 18.000 pesos a 22.000 pesos. Y aparte lo que hemos sumado ahí, vos fíjate, es lo siguiente. Por eso es lo que yo te digo, nosotros adaptamos el presupuesto a la necesidad de la gente, y no al revés. Entonces, porque nosotros ¿qué hicimos ahí? Muchos de ellos son monotributistas, muchos de los titulares de esos comercios son monotributistas. Y hasta acá había recursos del Estado que ayudaban al comerciante a pagar salarios, pero nada decía de los recursos que ellos recibían. Y acá nosotros lo que hemos modificado es la posibilidad de que ese comerciante, de que ese empresario gastronómico monotributista con hasta 5 empleados, también él se anote para cobrar estos 22.000 pesos. Bien. Santiago, le estoy robando ya de tiempo al programa que viene. Completísima charla hemos tenido y siempre agenda abierta, te lo agradecemos, una de las voces más buscadas. Santiago Cafiero, el jefe de gabinete de la Nación. Te mandamos un gran abrazo. Gracias a ustedes. Será hasta la próxima. Santiago Cafiero con nosotros, Nuria, Nico, Romy. Buena semana. Y gracias a todos ustedes. Fuimos, digamos, todo. Gran abrazo para Francisco Pancho Olivera. Perdón, amigo, por estos minutos.
Y así cerramos, digamos todo hasta el sábado que viene. Chau. Hasta aquí, digamos todo.